Estamos en el domingo 21 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, confortaos en el Señor y en su poderosa virtud, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acometidas del diablo, que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los príncipes de este mundo tenebroso, contra los malignos espíritus que infectan los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día aciago, y ya bien preparados manteneros en pie. Estad pues a firme pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la presteza para anunciar el evangelio de paz. Sobre todo, embrazad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud, y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un rey que quiso entrar en cuentas con sus siervos, y comenzando a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos, y no teniendo con qué pagar, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y cuanto tenía, y así pagase. Mas el siervo, echándose a sus pies, le rogaba diciendo: dame espera, y yo te lo pagaré todo. Compadecido el señor de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Apenas salió este siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y haciéndole le ahogaba, diciéndole: paga lo que debes. Arrojóse a sus pies el compañero y le rogaba, diciendo: dame espera y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le contaron a su señor todo lo sucedido. Entonces le llamó su señor y le dijo: siervo malo, toda la deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No era pues razón que tú también te compadecieses de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E irritado su señor lo entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Antes de comenzar, les pido sus oraciones por Alan, que va a hacer su primera comunión, y que pues es el primer encuentro con Jesús que tiene, y le vamos a pedir a Dios que Dios le dé la fidelidad a esa gracia que va a recibir hoy, que no sea solo hoy, sino siempre él, un hijo fiel a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo nuestro Señor nos pide, al ejemplo de este Evangelio, nos pide que debemos perdonar las ofensas, porque Él mismo nos ha perdonado. Entonces debemos saber perdonar también a los demás, y es necesario que perdonemos, si no, Dios no nos perdonará. Y al final del Evangelio dice que aquellos que si vosotros, Dios no os perdonará si no perdonaréis a los demás de corazón. O sea, no solo exteriormente, sino también de corazón. O sea,
cuando perdonemos a los demás las ofensas, debemos perdonar de corazón, no nada más exteriormente, de palabra. Debemos a tener ese perdón de fondo de corazón, ¿verdad? Y es una condición para que también Dios nos perdone a nosotros. Así que la deuda que tenía este señor con su patrón era altísima, ¿no? Era una suma muy grande, la que dice aquí en el Evangelio, mientras que la que tenía su amigo con él era muy baja, era poco dinero, ¿no? Entonces a nosotros nos conviene perdonar a nuestro prójimo, porque nuestra deuda con nuestro prójimo pues es pequeña, es cosa entre hombres, entre criaturas, mientras que la deuda que tenemos con Dios pues es infinita, porque las ofensas que hemos hecho a Dios son mucho mayores, son mucho más graves. Entonces lo que Dios nos perdona pues es mucho más que lo que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo, que es pues son cosas mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces ahí Jesucristo quiere hacernos entender que si Dios nos perdona, con más razón nosotros, ¿verdad? Debemos perdonar a nuestro prójimo, y es una condición que Dios pone y que todos los días decimos en el Padre Nuestro, y nuestro Señor quiso poner eso en el Padre Nuestro para realmente que nos queda claro que Él quiere eso y que es una condición, ¿verdad? Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces lo decimos para que cuando nuestro Señor, Él lo hizo a propósito, para que digamos, pero tú lo dijiste toda tu vida eso. Entonces Él nos va a decir, nos puede decir eso, ¿verdad? Dice, bueno, entonces si tú lo dijiste, entonces ya lo sabes, ¿verdad? Ya lo sabes, lo dijiste siempre que decías el Padre Nuestro, decías eso, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque en el nuevo Padre Nuestro, que también fue cambiado, le quitaron lo de deudas por ofensas. Pero es que las deudas es más que las ofensas, o sea, nosotros debemos perdonar no solo las ofensas, sino algo más, que son las deudas que podamos tener. Entonces hay que decir deudas. El Padre Nuestro moderno dicen ofensas. Entonces tenemos una deuda con Dios de gratitud, porque todo cuanto tenemos Él nos lo ha dado, e incluso nuestras obras que hemos hecho nosotros también se las debemos a Él, porque Él nos da la gracia a cada instante para hacer el bien. Así que no podemos hacer nada bueno sin su gracia y sin su ayuda, sin los medios que Él nos dio, ¿verdad? Él nos dio nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra memoria, todas esas nos las dio Él, y es con eso que lo servimos. O sea que realmente le estamos sirviendo a Él con lo que Él nos dio. Así que no tiene así mucho mérito, pero Dios lo ha querido valorizar nuestras cosas, porque es un Padre bueno, y al mismo tiempo que Él nos pide que lo sirvamos, pero Él nos da los medios para servirlo, ¿verdad? Entonces, como un hijo que hace un regalo a su papá, pero pues su papá sabe muy bien que él hace su regalo con el dinero que él le dio, pero de todos modos su padre aprecia mucho ese regalo, aunque sea con su propio dinero, ¿verdad? Así nosotros debemos tener ese reconocimiento a Dios, que sobre todo lo que Dios aprecia es el gesto, es la actitud de nuestro corazón y nuestro amor hacia Él, que es algo espontáneo, es algo sincero, y eso vale más que todo, ¿verdad? Es lo que más nosotros apreciamos también de los demás, ¿verdad? Cuando alguien nos hace un regalo, lo que apreciamos es su buena intención, su afecto, y eso es muy importante de tenerlo presente,
que no a veces creemos que lo que hacemos por Dios está muy bien, pero Dios mira la intención, mira la fe con que hacemos eso. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos a hacer actos de vida cristiana y lo hacemos solo por costumbre, solo porque hay que hacerlo, porque todos lo hacen, y ¿verdad? Como en otros tiempos todos van a misa, pues yo voy a misa, pero no, es que no es suficiente que tú vayas a misa, debes hacerlo de corazón, debes hacerlo con un espíritu de caridad, de amor a Dios, y entonces esos actos se valorizan. O sea, aquí hay un valor más importante, cuenta mucho la intención. Entonces Dios quiere enriquecernos, pero Él busca oportunidades para hacernos bien, y porque Él es infinitamente rico, pero Él dice, bueno, para que yo los dones que les doy a ustedes les aprovechen realmente, necesitan que ustedes tengan también un gesto, una iniciativa, un acto de amor, porque si no, no les van a aprovechar. Por eso Dios nos pide que hagamos algo nosotros, y que pongamos que el cielo fuera gratis y que todos fueran allá sin hacer nada. La gente no sería tan feliz, porque eso ellos no lo ganaron, no hicieron nada, nomás recibir, ¿verdad? Entonces Dios quiere que participemos en la obra de nuestra salvación, y nosotros debemos hacer algo. Entonces todos los grandes santos siempre eran generosos y hicieron muchos actos de virtud y muchos actos de amor. Entonces cuenta esa actitud nuestra. Y entre los regalos más grandes que Dios nos ha hecho es la Iglesia católica a la que pertenecemos, porque la Iglesia es una institución que engloba muchas cosas, no engloba solo algo, una parte, no, toda nuestra vida está dentro de la Iglesia, y es un regalo que Dios nos ha hecho muy grande, porque la Iglesia tiene todos los medios para salvarnos. Entonces ahí debemos tener mucha gratitud, porque hay personas que piensan a veces en Dios, piensan tal vez en sus deberes de ellos, pero no piensan en la Iglesia. La Iglesia es el medio para ir al cielo, ¿verdad? Es como si yo quiero ir a un puerto lejano, pues tomo un barco y necesito el barco para llegar. Entonces no es solo el hecho de ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a ir al cielo? ¿Con qué medios? Entonces no es yo que lo decide, es Dios que lo ha decidido. Entonces para ir al cielo hay que estar en la Iglesia, y en la Iglesia hay todos los medios para por ejemplo, para recibir la gracia, para que en el bautismo, para que nos santifiquemos, para que hagamos obras meritorias que siempre van acompañadas de la gracia. Entonces que nosotros seamos miembros de la Iglesia, pues es un gran regalo de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen esta gracia, que no tienen esa ventaja de poder estar en servir a Dios, porque lo que hacemos por Él tendrá toda una gran recompensa, hasta la mínima acción, hasta la mínima cuando hagamos una señal de la cruz, cualquier obra que hagamos en nombre de Dios, por el servicio de Dios, pues tendrá una gran recompensa. Entonces, pero todo esa gracia no se puede recibir fuera de la Iglesia. Es que la Iglesia es algo muy importante, y en la historia todos los herejes, los enemigos de Dios, los enemigos de Jesucristo, los enemigos siempre atacaron siempre a la Iglesia. La Iglesia
porque sin la iglesia no se puede uno salvar. Entonces, en la iglesia recibimos el bautismo, en la iglesia recibimos el perdón de nuestros pecados, después del bautismo nos puede pasar un pecado. También en la iglesia recibimos esas gracias que hacen que pues crezcamos en el mérito, en los méritos para tener un cielo más perfecto, mejor. Entonces todas las riquezas que Dios puso en su iglesia es para nuestro bien. Entonces si vemos en el catecismo, ¿verdad? El catecismo está dividido en varias partes. Entonces la primera parte es lo que hay que creer. Y si vemos el catecismo San Pío X, por ejemplo, dice la primera parte del catecismo nos explica todas las riquezas de la iglesia, ¿verdad? Entonces la primera parte del catecismo explica todo lo que hay que creer, todas las verdades que hay que creer, ¿verdad? Después todas las cosas que hay que practicar, que hay que hacer, que son los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos. Porque también Dios nos pide ciertas obras para salvarnos. Después están todo lo que hay que recibir, que son los 7 sacramentos, ¿verdad? Que nos dan la gracia de Dios, ¿verdad? Y que son muy importantes para salvarnos, porque sin la gracia pues no podemos salvarnos. Después hay la parte que habla de todo lo que hay que decir, y son las oraciones del cristiano, ¿verdad? En el catecismo explica cómo se deben decir y cuáles hay que decir, y etcétera, y por qué, etcétera. Entonces las condiciones para que las oraciones sean escuchadas. Entonces, pero démonos cuenta que en el catecismo siempre en primer lugar se pone las verdades que hay que creer. ¿Por qué es tan importante esas verdades que Dios nos enseñó y que nos transmite por medio de la iglesia? Y cuando nosotros decimos el credo, estamos haciendo profesión de fe en esas verdades. Necesitamos de esas verdades para poder hacer lo demás. Por eso hay un orden. Primero lo que hay que creer. Entonces los 10 mandamientos son después, los 7 sacramentos son después, las oraciones del cristiano son después. ¿Por qué primero los verdades que hay que creer? Porque si no creemos primero no podemos hacer lo demás. Una persona que no cree no puede rezar, no puede recibir los sacramentos, no puede ir a misa. Una persona que no cree tampoco va a practicar los 10 mandamientos. Entonces es muy importante primero creer. Entonces, ¿por qué la iglesia siempre nos advirtió mucho contra las herejías, contra los herejes? Porque cuando uno destruye la fe, también destruye lo demás. Y todo se cae, todo se destruye. Es el fundamento de nuestra religión, la doctrina de la iglesia. Entonces en el credo que dicen, pues Dios, yo creo que en un Dios todopoderoso, que creó el cielo, que creó las cosas, que yo creo en Jesucristo, que vino a salvarnos, creo en el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces si yo no creo, pues es vano que yo vaya a misa, porque pues, ¿para qué voy a misa? No creo que está Jesús en la Eucaristía, no creo que está Jesús en la hostia, en la misa, pues no tiene caso. Entonces de ahí se ve que la fe, la doctrina de la iglesia es lo primero, y esa es un defecto que los católicos, muchos católicos han adquirido, de pensar que nuestra religión consiste solo en las oraciones, porque hay personas que son buenas y que son piadosas y que dicen sus oraciones todos los días, que van a misa y que tratan de ir a misa lo más que puedan, pero eso no es suficiente. Antes de eso
está la fe, está la doctrina de la iglesia, la enseñanza. ¿Por qué yo voy a misa? Pues porque la misa, nuestra fe nos enseña que la misa es el sacrificio de Jesucristo, que se renueva cada vez que se dice. Pero es mi fe que me lo dice. Yo no voy a la misa porque me gusta que haya bonita música o que haya una bonita ceremonia. Pues es puro exterior, el aspecto exterior. ¿Por qué vamos a misa? Es porque la misa, sabemos, nuestra fe nos dice que ahí se renueva el sacrificio de Cristo y que en la hostia está presente Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso lo dice el catecismo. Entonces, eso es nuestra fe. Pero si yo destruyo la fe, yo voy a destruir lo demás. Entonces ya mi religión ya no es atractiva porque no hay interés. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a rezar? ¿Por qué yo voy a ir a confesarme? Porque primero tengo que hacer la base, que es la doctrina de la fe. Entonces es algo que yo pienso que antes del concilio muchos católicos eran muy piadosos, eran buenas personas, tal vez no hacían muchos pecados, iban a misa, pero no le daban tanta importancia a la doctrina de la fe. Entonces, cuando vino el Concilio Vaticano II, vinieron a desmantelar nuestra fe, a destruir. Es como si, por ejemplo, hay un edificio y yo empiezo a destruir, le quito las ventanas, le quito esto, y poco a poco no queda nada, ¿verdad? Entonces toda nuestra religión está fundamentada en la doctrina. Está fundamentada porque yo creo en la iglesia, pues porque Jesucristo vino al mundo y la fundó, y Él murió porque todas las gracias que hay en la iglesia vienen de la pasión de Cristo. Pero es que si yo no sé eso, yo voy a ir a la iglesia nomás como un borreguito, ¿verdad? Porque todo el mundo va y que me gustan las procesiones, a mí me gustan las oraciones, los cantos, y eso es pura exterioridad. Y no es suficiente, hay que ver el fondo de las cosas. Entonces, los enemigos de Dios que quieren destruir la iglesia saben muy bien que para destruir la iglesia hay que destruir la doctrina. Entonces ellos inventaron todas esas herejías, todos esos errores. Por ejemplo, los modernistas escribieron libros en los cuales ellos querían desmontar la fe de la iglesia. No lo decían francamente, lo hacían de una manera sutil, lo iban sugiriendo, y la gente poco a poco pierde la fe. Y si uno pierde la fe, pues también pierde la práctica religiosa, porque nuestra religión no tiene sentido. Porque hoy las nuevas generaciones de jóvenes, etcétera, ya no les interesa la religión, no les interesa, porque muchas veces en su familia solo les inculcaban decir sus oraciones, solo les inculcaban de ir a misa, de hacer cosas, ¿verdad? Pero no les dieron convicciones en las grandes verdades de la fe. Entonces, si uno no tiene claro la importancia de la doctrina de la iglesia, uno pierde el sentido de la vida cristiana. Yo no digo que han perdido la fe, pero ya le dan menos importancia a las cosas. Entonces, ha habido esa mentalidad que había mucha gente, por ejemplo en México, que la gente antes era muy piadosa y casi nadie fallaba la misa, pero cuando vino los errores, cuando vino estos ataques, no supieron defenderse, no supieron explicar qué estaba pasando. Cuando empezaron en la iglesia a destruir, a decir cosas, barbaridades, ¿verdad?, que dicen hoy los padres modernos, o incluso el Papa dice cosas, barbaridades. Entonces la gente no se preocupa, porque para ellos lo que cuenta es estar bien, que no haya problemas, que todos estemos unidos,
y entonces se destruye la doctrina de la iglesia y ya después no va a quedar nada. Entonces ya después las nuevas generaciones ya no practican y las otras generaciones van a desaparecer un día. Entonces es muy importante que veamos la doctrina de la fe primero, porque es la base de todo. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque Dios creó todas las cosas. Eso es de fe, eso está en el credo, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios existe. Entonces, qué importancia de creer en Dios, ¿no? Creer en Dios existe. Yo creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso tiene consecuencias muy grandes en nuestra vida. Pero si se les enseña a los niños a decir el credo como pericos y no se ve que debemos estar convencidos de eso, todo eso tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces no basta ser piadosos, porque es el gran problema de los católicos, que, por ejemplo, que se han contaminado un espíritu un poco romántico y todo les interesa una cosa así bonita, el exterior, las apariencias, una ceremonia con bonitos cantos. Yo no digo que eso sea malo, pero es secundario. Primero está la fe, primero está la convicción, primero está la doctrina. Entonces, ¿cómo es posible que tantos católicos no les gusta la lectura? ¿Por qué la lectura es tan importante? La palabra de Jesucristo, ¿dónde está? De Jesucristo, pues está en un libro, se llama los Evangelios. Es que eso es lectura. ¿Quién ha leído el Evangelio? Pues mucha gente no lo ha leído, no sabe, ha leído algún pedacito por aquí y por allá, pero no lo ha leído. Es que, ¿por qué es importante? Pues que es la enseñanza de Jesucristo. Y no toda la enseñanza de Jesucristo fue consignada en el Evangelio. Hay una parte de su enseñanza que está en la tradición de la Iglesia y que fue consignada por los concilios de la Iglesia que han escrito eso, y hay documentos donde está consignada la tradición de la Iglesia, que también es la palabra de Dios, también es así como al mismo nivel que la Biblia, aunque no le guste a los protestantes, ¿verdad? Porque ellos solo la Biblia, ¿no? Hay muchas verdades que no están en la Biblia. Entonces, hay católicos que ya tienen esa mentalidad protestante y que dicen, no, es que la Biblia. No, sí, la Biblia, pero es una parte de la enseñanza de Jesucristo, no está todo ahí. Hay cosas que no están en la Biblia. Pero ¿dónde están? Están en las enseñanzas de los concilios que ha habido a través de la historia de la Iglesia. Ahí está la enseñanza de la Iglesia, que no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo. Simplemente la Iglesia repite lo que Jesucristo dijo, lo transmite, lo transmite a través de los siglos. Entonces esa tradición está consignada por ejemplo, el catecismo. Hay gente que ve como con desprecio el catecismo, pero el catecismo es el resumen de toda la enseñanza de la Iglesia sobre las grandes verdades de nuestra fe. Por eso es tan importante el catecismo. Pero el catecismo, es como más sencillo, más resumido, más simplificado para que los niños lo entiendan. Pero cuando una persona adulta lee bien, con atención el catecismo, hay mucha densidad, hay mucha enseñanza ahí, se puede reflexionar sobre todo eso, pero muchas veces lo ven así como que con superficialidad, no les interesa, es que eso es para niños, ¿no? Entonces es un error decir eso, es muy grave. Es así como el credo, todos lo sabemos, pero el credo se pueden escribir libros para explicar el credo, porque hay mucho que decir. Entonces el credo es como un resumen, pero ahí está todo, pero hay que explicarlo entonces hay libros. Lo que está en el catecismo es lo mismo que está, por ejemplo, en un manual de instrucción religiosa
que yo les distribuí aquí, del padre Faría, que es para adultos, pero ya es un libro para adultos, o sea, de formación para adultos, que tiene como 600, 700 páginas, y ese libro los adultos deberían leerlo, deberían informarse. Y eso mismo que está en el catecismo y en estos libros de instrucción religiosa, pues son lo que estudian los sacerdotes en el seminario, pero mucho más explicado todavía, y esos son los manuales de teología. La teología de la Iglesia es la explicación de la fe, pero mucho más detallado, mucho más profundo, mucho más interesante. Entonces la teología de la Iglesia es muy importante, ¿verdad? Entonces lo que dicen los teólogos no son teorías, no son invenciones suyas, son la explicación de la enseñanza de Jesucristo, ni más ni menos, pero explicada por la Iglesia, explicada por los santos, porque los concilios nos explicaron algo, pero también los santos, en los escritos de los santos. A ver, ¿a quién le gusta leer los escritos de los santos? ¿Verdad? ¿A quién le gusta leer los escritos de, por ejemplo, San Alfonso de Ligorio? Que son libros más accesibles, pero es un santo que explica muy bien las verdades de la fe. Pero hay gente que no le gusta la lectura. Entonces, así el católico siempre permanece a un nivel de piedad, o sea, mi rosario, voy a decir la misa, está bien, son cosas muy buenas, pero lo principal es la doctrina, es la base de todo. Entonces nuestro primer combate, ahora que estamos luchando por la tradición, es el combate doctrinal. Y es lo que hizo, por ejemplo, San Pío X. Lo primero que hizo cuando llegó a ser papa, pues él comenzó a condenar el modernismo. Él no dijo, es que vamos a hacer una ceremonia muy bonita, vamos a hacer procesiones, vamos a hacer esto. No, lo primero que él hizo fue combatir el modernismo, porque el modernismo está destruyendo la doctrina de la Iglesia, la enseñanza. Entonces, si yo vacío a la Iglesia de sus convicciones, pues ya no queda nada. Entonces todo se destruye, todo se cae a pedazos. Entonces, ¿por qué hoy la Iglesia están destruyendo todo? Ahora ya el Papa está como diciendo, bueno, los homosexuales ya los pueden casar si quieren, los sacerdotes. Es escandaloso, es herético decir eso, porque si vemos la Biblia, en la Biblia siempre se condenó ese pecado. ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Por ese pecado de homosexualidad, etcétera, etcétera. Y por eso se calcinó esa ciudad, la calcinó el fuego. Tanto Dios odia ese pecado. Entonces eso está en la Biblia. Y entonces hoy el Papa ya está hablando de muchas cosas que son realmente contra nuestra fe. Pero hay gente que dice, no, es que es el Papa, que etcétera, pero nomás ven un aspecto de una cierta piedad, un cierto respeto al Papa, pero ya no ven que antes de eso están nuestras convicciones. Entonces, un buen católico no es solo aquel que reza, o aquel que hace tal vez una obra de misericordia, pues algo bueno, sí, claro que sí, tiene compasión de su prójimo. No, primero el que es buen católico, primero, antes que todo, es alguien que tiene convicciones. ¿Convicciones en qué? En la doctrina, la enseñanza, en los principios de nuestra fe. Esa es una persona que es realmente católica. Entonces, antes que nuestra piedad está nuestra fe. Y sin la fe, la piedad no tiene sentido. No tiene sentido. O lo pierde, o lo va perdiendo. Entonces, por eso, nosotros en la tradición insistimos mucho en eso, ¿verdad? Y de hecho, todos los papas insistieron en eso. Solo a partir del Concilio Vaticano II ya se ve la cuestión doctrinal como algo muy secundario. Lo que cuenta es que todos seamos amigos, que todos estemos, que haya paz, que haya... No, cuidado, porque Dios pide primero la fe.
Y el pecado contra la fe es digno del castigo del infierno. Quiere decir que es muy importante la fe, ¿verdad? Primero creer para poder amar. No podemos amar si no creemos. ¿Cómo voy a amar algo que no conozco? ¿Cómo voy a servir a Dios si no sé que existe Dios? O que Dios dijo hagan esto o no hagan esto. Entonces es nuestra doctrina, la fe, que nos lo dice. Por eso hay que tener las ideas claras. En un tiempo de confusión se impone que debemos conocer nuestra religión mejor, que debemos inculcar a los niños no solo ser buenos, como dicen, es una bondad sentimental. Es que sé bueno, pórtate bien, no hagas travesuras. No, ya los niños pueden tener convicciones. Yo he visto a ciertas familias de la tradición que inculcan a los niños la fe, y que los niños tienen convicciones y que están al tanto de muchas cosas porque sus papás les hablan de eso. Entonces son niños que tienen espíritu de combate, tienen espíritu de lucha, y porque saben que hay una lucha, ¿verdad? Y en otros tiempos había más todavía ese sentido de la doctrina, de la fe, de la defensa de la fe. ¿Qué es la defensa de la fe? Es la defensa de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, cuando uno lee las historias de los cristeros, incluso niños que eran muy valientes y que los mataban porque ellos no querían aceptar que Cristo no era rey. Pues es una doctrina, que Cristo es rey, es doctrina. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, porque es Dios, es rey, es normal. Pues eso nos lo enseña la doctrina de la iglesia, nos lo enseña el catecismo. Y los niños daban su vida por eso. Entonces, todavía en otros tiempos había una noción más clara de las cosas, y la gente, incluso los niños, sabían que era su fe primero. Primero su fe antes que su piedad, que sus oraciones o que cosas exteriores, ¿verdad? Entonces hay casos, por ejemplo, que niños no dejaban pasar los coches y decían, no te dejamos pasar si no dices viva Cristo Rey, y ya el que estaba en el coche decía viva Cristo Rey y ya lo dejaban pasar. Pero una manera de manifestar su fe en que Jesucristo es Rey, ¿verdad? Y esos niños lo hacían espontáneamente, pero no era sentimental, era una convicción, era una idea, una doctrina. Entonces eso es lo que debemos defender hoy, es la doctrina de la iglesia. Y por eso mucha gente no entiende la tradición, porque para ellos dicen, no, es que yo voy a misa, ¿qué más necesito? Y no ven que el combate doctrinal es primero. Antes que decir, es que yo voy a un lugar que hay misa, que hacen cantos y que vamos a hacer una procesión, que no sé qué, todo bonito, pura exterioridad. Pero el fondo de la cuestión siempre son nuestras convicciones. Si no hay convicciones, todo eso es frágil, es una ilusión, ¿verdad? Entonces y cuando Monseñor Lefebvre, después de que vino el concilio, él quiso fundar la Fraternidad San Pío X, fue para defender ante todo la doctrina, defender la iglesia, claro, pero en primer lugar la doctrina de la iglesia. Por eso él, si uno lee sus libros, sus escritos, sus sermones, siempre está defendiendo la doctrina de la iglesia contra el modernismo, contra los errores del Vaticano II. Y entonces él se trata de salvar primero la fe, y después lo demás, claro que sí, viene incluido, pero en primer lugar la fe. Si no, lo demás no tiene sentido. Entonces Monseñor Lefebvre, en su sermón, cuando hizo la consagración de los obispos, él decía, si nosotros hubiéramos seguido los arreglos con Roma, pues hubiera sido
se podía llamar como una operación suicidio, ¿verdad? Pero nosotros, desde que existe la fraternidad, lo que queríamos hacer es la operación rescate. ¿Operación rescate de qué? De la fe, de la doctrina. Entonces, él lo dijo en ese sermón, lo dijo muy claramente, que nosotros, la tradición, ¿de qué se trata? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es para hacer una bonita ceremonia? Bueno, si se puede, se hace, ¿no? A veces no se puede, pero no es lo esencial. La razón de ser de todos los que son tradicionalistas en el mundo es primero la operación rescate de la fe. Rescate de la fe, de nuestras convicciones, de la doctrina de la Iglesia, de la verdad de la Iglesia. Y lo demás sigue, claro que sí. También vamos a misa, también decimos el rosario, también respetamos los mandamientos, pero en segundo lugar, porque la doctrina es demasiado importante en nuestra religión. Entonces, ya hoy ya nos enseña, yo nunca he oído, bueno, los sacerdotes modernos nos dicen eso, tal vez alguno, pero rarísimo, que decir negar una verdad de la fe es un pecado mortal, aunque sea solo una, aunque sea una cosa que no parece importante, pero una verdad de la fe es una verdad que Dios ha dicho, que Dios se ha enseñado, por eso es de fe, porque Dios lo dijo. Pero si nosotros decimos que Dios se equivocó en una cosa, aunque sea nomás una, aunque no sea muy importante, estamos diciendo que Dios se puede equivocar. Entonces, si Dios se puede equivocar, todo es cuestionable. En nuestra religión todo es cuestionable, porque Dios se puede equivocar. Y eso no puede ser, no podemos aceptar eso. Y en sí constituye un pecado muy grave, que se llama herejía, negar una cosa que Dios ha dicho, aunque fuera la mínima. Es muy importante que nosotros digamos, yo creo en todo lo que Dios ha dicho, todo, nada de excepciones. Y ¿por qué? Porque si yo cuestiono una sola cosa, también cuestiono que Dios es Dios, que Dios dice la verdad, y si Dios no dice la verdad, pues no es Dios. De ahí muy importante la adhesión de nuestra fe a la enseñanza de Dios, que ha sido transmitida ¿por quién? Por la Iglesia, a través de los siglos. Entonces, y es después del Concilio Vaticano II que la verdad ya no tiene mucha importancia. Lo que cuenta es que todos seamos amigos, todos hacen esas reuniones de religiones y cada quien invoca a su Dios, lo cual es una cosa tremenda, que el Papa, por ejemplo Juan Pablo II, se puso a rezar con todas las religiones para que invocaran a su Dios por la paz. Entonces, bueno, entonces ¿cómo es posible? Entonces él cree que ellos están invocando a un Dios verdadero, y si no lo es, ¿cómo es posible que él les diga que hagan eso? Es escandaloso, ¿verdad? Es como si yo digo, yo rezo a Jesucristo por la paz, pero también voy a rezar a Buda, también voy a rezar a otros dioses, ¿por qué no? Entonces eso es muy ofensivo a Dios decir es cosas así. Es como decir, bueno, no hay una sola religión, no hay un solo Dios. Entonces esos son pecados gravísimos. Entonces que un papa mismo esté así promoviendo una reunión, eso fue en Asís, y donde todos rezan a su Dios. Es que no hay problema con tal que pidan por la paz. Son tonterías. Es escandaloso, tremendamente escandaloso eso. Entonces eso cuestiona nuestra fe, cuestiona nuestra religión también. Entonces no puede ser. Entonces cuando hubo esta crisis del Concilio Vaticano II, Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad con ese espíritu de defender la fe, defender la doctrina. Por eso estamos aquí.
Entonces, ese es el combate que era de la tradición, de la fraternidad, que ya después, con este acercamiento que ha hecho Monseñor Felé y el padre Smithberger a Roma, hasta han firmado cosas, han hecho una declaración doctrinal en el año 2012, en el cual dicen, no, lo que dice el Vaticano II no hay problema. Entonces ya han abandonado el combate doctrinal de la fraternidad. Ah, sí, pero hacen bonitas misas y bonitas ceremonias y la gente está feliz porque le dan mucha importancia a ese aspecto exterior de la religión, de la piedad. Pero eso es pura ilusión si no está fundamentado en la fe. Entonces es estar jugando con el diablo. No se puede jugar con esas convicciones, porque es la base de todo. Es que yo no, pongamos una persona que dice, es que yo no creo en Dios, pero soy bueno, tengo caridad. Pues eso es una tontería. Tus actos no tienen valor para la eternidad y no tienen recompensa en la eternidad, porque no tienes la fe. Y si tú no tienes la fe, tampoco puedes tener las demás virtudes, no puedes tener la caridad. Si no tienes fe, no puedes tener caridad. Entonces, que hables de caridad si tú que no tienes fe, es una tontería, no es posible. Para tener caridad hay que tener la fe. Y en las virtudes todas están estructuradas. Nuestras virtudes, la primera de todas las virtudes es la fe. Y de esa depende todo lo demás. Si uno destruye la fe, todo lo demás se cae, se destruye. Por eso cuando los niños los van a bautizar, ¿qué es lo primero que les piden? Les pregunta al sacerdote, ¿qué pides de Dios? Y yo pido la fe. O sea, eso es lo que responde el padrino en nombre del niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pides a la iglesia? La fe. Yo quiero la fe. ¿Por qué la fe? Porque de eso depende la esperanza, la caridad, todas las virtudes cristianas dependen de la fe. Por eso nuestro combate, ante todo, hoy, el demonio es muy hábil y ha atacado a la raíz de la iglesia para destruir toda la iglesia, y por eso está destruyendo la fe. Pero los católicos están como atontados, adormecidos, y no ven dónde el demonio los está atacando, ¿verdad? Entonces la gran reacción que Monseñor Lefebvre propuso es primero la fe, primero la doctrina, y regresar a la tradición, pero la enseñanza de la tradición, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de todos los papas de 2000 años, y no estos que últimamente que han hecho esa moda del Vaticano II, que es una moda que pasará, porque la iglesia no puede ser destruida y la iglesia permanece, pero primero la doctrina. Y para que aquellos que tienen todavía dudas de esto, Jesucristo es la imagen del Padre, digamos, el Verbo es la imagen del Padre y es la verdad. Por eso decimos que Jesucristo es la verdad divina, la verdad en persona. Entonces, ¿qué es esa verdad? Pues es la expresión del Padre. Lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Verbo es la verdad del Padre, es la doctrina del Padre. O sea, cuando decimos Dios Dios no solo dice la verdad, Dios es la verdad. Es la verdad. ¿Qué es una verdad? Pues es doctrina, es una enseñanza. Entonces la doctrina de la Iglesia finalmente se fundamenta en la existencia del Verbo, en la vida interior de la Santísima Trinidad,
De ahí viene nuestra doctrina, de nuestra verdad, la enseñanza de la Iglesia viene de la verdad de Dios, de Dios Hijo, del Verbo eterno. Entonces, la verdad del Hijo existe antes que el mundo, que el universo, porque antes de crear el universo solo estaba la verdad divina. Es tan importante la verdad a ese punto, ¿verdad? Entonces, la verdad de Dios es anterior a lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra cuando vino, porque Él vino a salvar el mundo y murió por nosotros, hizo la iglesia, hizo la misa, y la misa antes no existía. Jesucristo hizo la misa para ayudarnos, para ir a la verdad, porque la verdad de Dios es más importante que la misa. De hecho, la misa es algo creado, porque antes no existía la misa, pero la verdad sí. La verdad divina siempre existió, y no es que está en Dios, es Dios. Dios es la verdad y es eterna, esa verdad es eterna. Entonces, por eso los católicos deberían ser más doctrinales, porque la doctrina es la exposición de la verdad. La doctrina de la Iglesia es la verdad de Dios. Entonces es más importante conocer nuestra religión que lo demás, porque lo demás ni siquiera lo haríamos, o no lo haríamos bien, si no tuviéramos fe primero. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí es el problema en México, y yo pienso no solo en México, en otros lados también, de que antes del concilio, uno de los problemas que había antes es que se había hecho de nuestra religión algo muy sentimental y que era muy aparente. O sea, las cosas que eran buenas, por la misa, los sacramentos, son cosas buenas, pero no se explican en sí mismos. Hay que fundamentarse en la doctrina, por eso hay que conocer nuestra religión. No basta decir, es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no miento. No es suficiente. No basta decir, es que yo digo mi rosario, yo voy a misa, yo practico. No es suficiente. Hay que tener convicciones antes. Y la raíz de la caridad, o sea, ¿por qué yo amo a Dios? Porque yo lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? Por la fe. Entonces la raíz del amor también es son las convicciones, son la doctrina de la Iglesia, y a fin de cuentas es la verdad divina. Entonces, ¿por qué digamos entre el Padre y el Hijo, la consecuencia de que el Padre se conoce de toda eternidad? Pues es el Hijo. El Hijo es la verdad del Padre, pero el Padre y el Hijo se aman de toda eternidad, y la consecuencia de ese conocimiento es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, es la obra del conocimiento, viene del conocimiento que el Padre y el Hijo tienen entre sí. Entonces el Espíritu Santo de toda eternidad es la expresión del amor del Padre y del Hijo. Pero ¿por qué amor? Porque viene del conocimiento que el Padre tiene de sí mismo, y ese conocimiento es el Verbo. Y el conocimiento, el amor que tiene, esa relación que hay entre el Padre y el Hijo, es una relación de conocimiento y de amor, pero primero de conocimiento. Entonces, queremos amar bien a Dios, debemos conocerlo. Queremos practicar bien nuestra religión, debemos conocerla. Eso viene antes. Entonces debemos pensar en eso. Entonces ahorita la fraternidad se está metiendo en un grave problema, porque quieren hacer acuerdos con Roma, haciendo abstracción de la doctrina, por lo menos poniéndola en un segundo plano.
Pero no hay derecho a hacer eso, no tenemos derecho a poner nuestra fe en segundo plano, siempre es en primer plano, siempre. Entonces sí, pero ya no vamos a criticar el concilio, ya no vamos a denunciar los errores del Papa Francisco, ya no vamos, sí, para que nos den permiso de hacer esto, que nos den permiso de decir la misa, que nos den permiso. Y no podemos callar ese combate de la fe, ese combate de la tradición, debemos denunciar. Y cuando ya esos tradicionalistas, acuerdistas, lo primero que hacen es bajarle el volumen a la denuncia de los errores del Vaticano II, y eso es compromiso, y eso es disminuir la verdad. Yo no digo que de un día para otro nieguen todo, pero es algo que se va incrementando, y es el curso normal de las cosas. Cuando uno ya hace un compromiso, a veces eso va solito agravándose. Así que no tenemos derecho a jugar con esas cosas, y en la fraternidad se ha visto hasta dónde puede llegar eso, y hay un compromiso doctrinal que digan que no, pero ese documento que Monseñor Felé firmó en el 2012, ahí hay un compromiso doctrinal con los errores del Vaticano II, está clarito, está muy bien, digamos muy mal, pero está muy claro, ¿no? Ahí dice que él no él acepta la nueva misa y acepta mil cosas, ¿no? Entonces son varios puntos que él acepta, y es escandaloso. Entonces, en la hojita que hicimos el padre Giuco y yo últimamente, esa posición doctrinal, que les distribuimos esa hojita, pues ahí está explicado eso, ¿verdad? Entonces léanla con atención. Pero el gran problema de los tradicionalistas es que siguen el ejemplo del mundo de hoy, y tienden a bajar los brazos y a darle cada vez menos importancia al combate doctrinal, y nada más ven el aspecto del culto, o de la oración, o de las bonitas ceremonias, pero eso es secundario, y hay que tenerlo claro. Y por último quería hablar de aquí tenemos a Alan, que va a hacer su primera comunión. Pues también él también, para comulgar, él lo hace como un acto de fe. No solo es un acto de amor, es recibir la Eucaristía, pues es un acto de amor muy, muy grande, pero está fundamentado en la fe. Entonces yo amo porque yo creo, y yo amo a Dios, yo amo su bondad porque yo creo que Él es bueno, ¿verdad? Y yo amo su grandeza porque yo creo que Él es grande. Entonces siempre la fe está en todo acto de la vida cristiana, siempre está presente, siempre está fundamentada en una verdad. No podemos amar lo que no conocemos, y no podemos tener un amor profundo si nuestra fe no está bien aferrada, está fuerte, ¿verdad? Como esos cristeros que ya ahorita ya se ha perdido en México el espíritu cristero, ya la gente se ha vuelto liberal, se ha vuelto sentimental, ya no hay espíritu cristero. Los cristeros tenían fe, una gran fe, no era esa fe que hoy se dice que en realidad es un sentimiento, que no es una convicción. No, la verdadera fe es una convicción. Y el concepto modernista de la fe es que la fe es un sentimiento, y ya muchos católicos piensan que es así. Son modernistas y no se dan cuenta. No digo que sea por maldad, pero están engañados o están desorientados, no saben. Entonces hoy, para conocer el problema de la iglesia, pues hay que leer. Hay libros que explican todo esto, de Monseñor Lefebvre. Yo también trato de difundirlos, se pueden conseguir, y hay que saber qué pasa, por qué todo esto. Entonces es una cuestión, en primer lugar, de nivel de la doctrina, de la fe, y eso se estudia, no es así puramente, es que yo voy a misa, ya soy tradicionalista. No es suficiente, no basta. Puede ser un tradicionalista muy superficial,
porque nada más ves el aspecto de culto, que no es suficiente. Entonces le pedimos hoy a la Virgen, en este mes del Rosario, pidámosle a la Virgen que ayude a Alan a aprovechar bien su comunión y sobre todo a ser fiel a las gracias que va a recibir hoy. Y esas gracias son un tesoro que se puede desperdiciar, se puede tirar si no se cuida. Entonces, como todo, ¿verdad? Si yo tengo algo, una propiedad, pues yo la cuido y me va a durar. Pues también los tesoros de la vida espiritual hay que cuidarlos, hay que incrementarlos, hay que fomentarlos para que crezcan y que no sea solo una primera vez y ya, sino siempre, ¿verdad? Que la comunión que hoy Alan va a hacer con amor, con fervor, sea siempre así toda su vida, para que esa gracia que recibe hoy aumente cada vez más a lo largo de toda su vida, o que no se vaya a parar o a retroceder, ¿verdad? Porque cuando una persona abandona sus buenas obras y se va al pecado, pues pierde lo que había construido y retrocede. No solo ya no avanza, sino que retrocede. Y a veces el estado es peor de una persona que peca, es peor que porque antes estuvo mejor, y se pone una cosa más grave, ¿no? El pecado de una persona que recibió más gracias de Dios se vuelve más grave porque recibió más gracias. Entonces hay que tener cuidado. Esa fidelidad es para todos, y yo lo que les deseo es que crezcan siempre en el amor de Dios y van a estar construyendo una vida eterna mucho más feliz, y es para siempre. Así que esta vida es una ilusión porque parece larga y se acaba, y así han pasado muchas generaciones antes de nosotros que también tenían la ilusión que la vida siempre iba a durar, y no es cierto, porque todas esas generaciones desde la creación del mundo pues ya han desaparecido, ya no están aquí, nadie está de esas personas, y nosotros va a ser igual. Pero en esta vida tenemos también la ilusión, la percepción de que este mundo va a durar siempre, no, que esta vida va a durar mucho tiempo, y no es cierto. A veces abruptamente se acaba. Mucha gente que muere y no se lo esperaba, etcétera, ¿verdad? Entonces no desperdiciemos esta vida y tengamos sentido de lo que es más importante en nuestra religión. Vamos a pedirle especialmente a Nuestra Señora que le dé a Alan la fidelidad y a nosotros también. Entonces vamos a pedir esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.